En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En estos últimos domingos del tiempo de Pentecostés, antes de que comience el Adviento, la Iglesia nos hace repetir en el introito de la misa esas palabras en boca de Dios nuestro Señor: yo abrigo pensamientos de paz y no de aflicción, dice el Señor, pensamientos de paz. Cuando hablamos de paz, justamente esa palabra ya de entrada nos parece un poquito sospechosa, es de esos tantos bienes propios de nuestra fe que han sido particularmente falseados, ¿no?, por el mundo moderno, como sacados de quicio. Bienes, uno diría, como la libertad, ¿no?, la paz, el amor, todos esos bienes propios de nuestra fe que han sido falsificados, vaciados de ese contenido sobrenatural y llenados con un contenido puramente humano. Ha sido esa obra de la revolución. Y si bien esto ha ocurrido particularmente en nuestros tiempos, esa falsificación, desde un principio, claramente, y nuestro Señor nos lo advierte, ha existido esa falsificación de esos bienes espirituales y en particular de la paz. No por nada nuestro Señor nos lo advierte. Dice nuestro Señor a sus discípulos: la paz os dejo, la paz os doy, no como la da este mundo. Ya se ve que en tiempos de nuestro Señor, bien clarito, existía también, tan vieja como el mundo, esa falsa paz, y que no debía ser entonces la verdadera paz, la paz del cristiano, confundida con ese, uno diría, sucedáneo mundano, que es la paz del mundo. Y junto con esa distinción entonces que hace nuestro Señor entre esa falsa paz y la verdadera paz, claro, establece que existe justamente una paz verdadera, que es tesoro del alma del cristiano. Tesoro que toda alma desea, evidentemente, como toda alma desea la felicidad, también desea la paz, sin duda. Y un tesoro que el alma debe ir procurando, esa paz interior, a medida que va avanzando en la vida espiritual. Debemos buscar esa estabilidad interior. Se hace difícil, imposible, una vida espiritual despojada, ¿no?, de ese equilibrio interior, de esa estabilidad interior. Es como el reino dividido, que dice nuestro Señor en el Evangelio, ¿no?, que termina todo reino que está dividido en sí mismo, termina destruido. Entonces es necesaria esa paz interior y es un tesoro que da nuestro Señor a la alma que va, donde va entrando y donde va permeando su gracia. ¿Qué es la paz? Con San Agustín, en su definición clásica, digamos, es esa tranquilidad en el orden. La paz, dice San Agustín, es la tranquilidad en el orden. Ese sosiego, podríamos decir, allí donde lo múltiple se ha hecho uno, donde lo que es complejo se ha hecho simple. Somos complejos por naturaleza, dotados de muchas facultades, de muchas potencias dentro de nuestra alma, nuestras pasiones, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestros sentidos exteriores e interiores. Y bueno, donde hay esa multiplicidad, estamos llamados a que haya también una unidad. Y a esa orden, acompañado de esa tranquilidad, le llamamos paz. El hombre fue creado y constituido realmente en esa paz interior. En él todo estaba ordenado, todo era perfecta unidad en Adán. Había realmente una tranquilidad en el orden. Sus pasiones estaban gobernadas por la voluntad. En Adán esas pasiones, esos sentimientos, obedecían perfectamente a la voluntad, que era señora y soberana. La voluntad, a su vez, era perfectamente iluminada y seguía a la inteligencia, que era como la dueña de casa, el jefe. Y todas estas facultades, inteligencia, voluntad, pasiones, dirigidas hacia Dios. Así Adán gozaba de esa paz imperturbable, de esa tranquilidad en el orden de sus facultades, y que venía a ser esa paz como la perfección del gozo de su alma.
su alma llena de gozo y dotada de esa paz interior. ¿Cuál era la fuente de esa paz? La gracia. La gracia era la que rectificaba y ordenaba sus potencias, sus facultades. Y más particularmente la virtud de la caridad, que es, uno diría, esa fuerza unitiva. Es la caridad la que aúna, reúne todos los deseos del hombre, todos sus quereres y los dirige hacia Dios. Ahí estaba la razón última, en esa gracia y en esa caridad, de la paz de que gozaba el primer hombre. Todo estaba entonces dirigido a Dios, unidad, simplicidad, y venía a ser el hombre como un reflejo de esa unidad y de esa simplicidad divina que hay en Dios mismo. El problema es que se introdujo el pecado en el hombre, se perdió la gracia, y con la pérdida de la gracia entra el desorden, el caos dentro de nuestras almas. Las pasiones corretean por su cuenta, andan ahí como locas dentro de nosotros. La voluntad quedó chueca, ya no sigue a la inteligencia cargada de esa malicia, y la misma inteligencia oscurecida, ya no ve el bien divino. Un caos dentro de nuestra alma, uno podría decir, nuestras facultades, el hombre mismo, quedó roto, quedó dividido, perdió su unidad, queda tironeado por esas fuerzas interiores opuestas entre sí y que lo llevan de allí para acá, como zarandeado. Y vivimos así, en ese drama, en nuestro interior. Muchas veces perdemos la paz y vivimos así tironeados por nuestras pasiones, por nuestros distintos deseos y quereres. Y el problema es que, asumado al pecado original, nosotros mismos agudizamos, ¿sí?, y alimentamos, echamos paja al fuego a esa falta de paz, a esa intranquilidad interior. ¿Qué es lo que alimenta y agudiza esa enfermedad, esa intranquilidad? Nuestros apetitos desordenados. Ahí está especialmente lo que comúnmente nos hace ir perdiendo esa tranquilidad interior. El apego desordenado a la criatura, el apego a la criatura al margen de Dios, simplemente. Cosas, pasatiempos, amistades, trabajos, muchas veces hechos al margen de Dios. No hablamos de las criaturas que nos sirven para alcanzar el bien divino, sino de aquello que está, de aquellos quereres nuestros, aquellos deseos nuestros al margen de Dios. Es muy interesante ver, San Juan de la Cruz nos indica ese daño que causan esos deseos desordenados al alma. San Juan de la Cruz, este santo, indica ese daño que hacen esos deseos al alma, indica cómo el alma va quedando esclavizada y pierde la paz a causa de esos deseos desordenados. Es muy gráfico en sus comparaciones y uno realmente se siente identificado, ¿no?, por lo que él describe. Él, en primer lugar, dice: los apetitos desordenados fatigan al alma, la cansan. Dice: son como unos hijitos inquietos y de mal contento que siempre están diciendo a su madre esto o esto otro y nunca se contentan. Mamá, quiero esto, mamá, quiero esto. Son esas pasiones desordenadas que fatigan y cansan al alma. Y claro, el alma pierde la paz, pierde la tranquilidad. Cansas el alma, dice San Juan, por querer cumplir sus apetitos. Como el que, teniendo hambre, abre la boca para hartarse de viento. Y en lugar de llenarse, se seca más. Porque aquel no es su alimento, claro. El alma quiere apagar esa sed que le produce esas pasiones interiores, ese desorden interior, y aumenta el desorden, aumenta esa sed. En segundo lugar, dice San Juan de la Cruz, los apetitos hieren al alma, la hieren. Y ahí hace la comparación con Sansón, este juez del Antiguo Testamento que gobernó por un tiempito al pueblo de Israel. Dice: Sansón, que era fuerte y libre, cayendo en manos de sus enemigos, le quitaron la fuerza y le sacaron los ojos. Eso nos relata, ¿no?, la Sagrada Escritura, como cuando le cortan el cabello a Sansón, pierde su fuerza. En eso radicaba, ¿no?, en ese voto del nazareato que lo obligaba a mantener su cabello largo. Cuando
Dalila se lo corta, pierde su vigor, pierde su fuerza, lo castigan, lo toman cautivo y le sacan los ojos al pobre Sansón. Dice San Juan de la Cruz, lo atan a una muela, justamente eso sucedió, para moler el grano, donde lo hirieron y afligieron mucho. Así hace al alma el amor desordenado. La enflaquece, ciega al alma y la atormenta, atándola a la muela de la concupiscencia. Es el segundo daño que causan estos afectos desordenados al alma. La hieren, el alma queda como afligida y entregada a sus pasiones. En tercer lugar, dice San Juan, los apetitos ciegan al alma, la van volviendo ciega. Aquí el alma ya perdió la paz, pero más encima ya no puede ver bien el bien al cual debe dirigirse. Dice San Juan, como en el agua envuelta en barro, no se divisa bien la cara del que se mira. Así se oscurece nuestra inteligencia y no podemos ver bien. Como la mariposita, dice él, que de poco le sirven los ojos, pues los apetitos la llevan encandilada a la hoguera, o como el pez encandilado por el anzuelo, que no ve la trampa que le tienden. Esa oscuridad en que va quedando la inteligencia a causa de ir siguiendo las pasiones desordenadas, en que realmente nuestra alma va quedando ciega, ya no vemos el bien divino. Y claro, nos entregamos a las pasiones y perdemos ese sosiego interior. Y por último, quizás el daño más grave de todo y la consecuencia última, entibian al alma, Como el agua caliente, dice San Juan de la Cruz, que estando descubierta, fácilmente pierde su calor. O como renuevos de árboles, que quitan fuerza al árbol y no le dejan dar buen fruto. Aquí tenemos unos duraznos, ¿no? Experiencia respecto a eso, cómo le van quitando esa fuerza al árbol cuando no se lo poda, cuando no se quitan esas cosas desordenadas que crecen en él. O como las sanguijuelas, dice, que siempre están chupando la sangre. Claro, y el alma se entibia, decae, nos volvemos tibios e incapaces de dirigirnos al bien divino. Esas pasiones, esos apetitos que nosotros mismos vamos alimentando a lo largo de nuestra vida y que hacen perder ese orden interior y por tanto esa tranquilidad que es propio de esa paz. La paz, queridos fieles, es un don que nuestro Señor da en la medida que nosotros nos vamos dejando a nosotros mismos, en la medida que nos abandonamos a nosotros mismos, en que dejamos esas pasiones desordenadas, va penetrando la gracia en nosotros y va entrando esa paz. La paz es fruto de la gracia, de la caridad, tanto cuanto nos dejemos a nosotros mismos, tanto va entrando, permeando la gracia, tanto va entrando la paz en nuestra alma. Va apareciendo entonces esa paz en la medida que desaparece ese desorden interior. Ese desorden interior va siendo reparado por la gracia. Entonces esa paz, diríamos, es un fruto que no está al principio del camino. Claro que no. Es algo que hay que ir conquistando. Nacemos con ese desorden interior de las pasiones, ese caos interior de nuestras facultades, que hay que ir reparando. Y la paz es algo que se va conquistando, que está al final de esa vida espiritual. Y lo vemos en la vida de los santos, ¿no? Cuanto más van avanzando en esa santidad, por muchas que sean las cruces, las tribulaciones, cada vez son almas más pacificadas, más ordenadas, que apuntan a ese único necesario que es nuestro Señor. Marta, Marta, te afanas por muchas cosas, una sola te es necesaria, había dicho nuestro Señor a Marta, recriminándole, como nos lo recrimina a nosotros, el correr, ¿no? Tras las solicitudes de este mundo. Marta, Marta, te afanas por muchas cosas. Una cosa solamente te es necesaria. Esa necesidad de ir purificando el corazón, de ir viviendo según la gracia, en búsqueda de aquel único necesario, nuestro Señor. Pidamos, queridos fieles, a la Santísima Virgen, Regina Pacis, la llamamos en las letanías, Reina de la Paz, que aún en medio de las cruces, las tribulaciones de esta vida, el alma conserve, ¿no? Ese fondo de paz, que es un tesoro que nuestro Señor
quiere dar a las almas. La paz os dejo, la paz os doy, no como las da este mundo. Cierto, imperfecta en esta vida, pero perfecta en el cielo. Pidamos entonces a Nuestra Señora, Reina de la Paz. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.